Hola, bienvenidas y bienvenidos. Soy la doctora Nora Molina y en la clase de hoy veremos las infecciones del tracto respiratorio. En esta primera parte de la clase estudiaremos las generalidades de las infecciones respiratorias altas y bajas. Las infecciones respiratorias pueden clasificarse utilizando distintos criterios. Si nos basamos en la localización de la infección, podemos hablar de infecciones respiratorias altas que afectarán al tracto respiratorio superior, es decir, cavidad nasal, faringe y laringe, y las infecciones respiratorias bajas, que afectarán al tracto respiratorio inferior. Este tracto incluye la tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmón. La clasificación clínica de las infecciones respiratorias nos habla que las infecciones respiratorias altas incluyen resfrío común, faringitis, amigdalitis, laringitis, otitis, epiglotitis y sinusitis, mientras que las infecciones respiratorias bajas más frecuentes son bronquitis, bronquiolitis, neumonía, derrame pleural y empiema. Las infecciones que se marcan en negrita son las que veremos a continuación. Las infecciones respiratorias pueden clasificarse según el agente etiológico. Podemos encontrar infecciones respiratorias bacterianas, virales y micóticas. En las diapositivas siguientes veremos algunos ejemplos de microorganismos que producen infecciones respiratorias altas y bajas. Vamos a comenzar con las infecciones respiratorias de las vías aéreas superiores. En este caso comenzaremos con la faringitis. Debemos tener presente que un examen clínico de un paciente con faringitis o faringoamigdalitis no permite predecir si su etiología es viral o bacteriana. Si bien la mayoría de las faringitis tienen un origen viral, se conoce que hay un 20 o un 30% que es producido por bacterias. En este caso vamos a ver una bacteria que puede producir faringitis como el estreptococo beta hemolítico grupo A o estreptococo piógenes. El estreptococo grupo A presenta numerosos factores de virulencia. Dentro de la superficie bacteriana encontramos la cápsula de ácido hialurónico y la pared celular con diversas proteínas que intervienen en su patogenia. Además, la bacteria es capaz de producir enzimas como streptokinasa y hialuronidasa y diversas toxinas que le favorecen los cuadros de patogenia y de invasión. En este caso, la virulencia de Streptococo grupo A se determina por la capacidad de evitar la fagocitosis, es decir, evadir las células que fagocitan y degradan a la bacteria, puede adherirse a las células del hospedador, puede invadir, puede producir toxinas y enzimas que le ayudan a invadir los tejidos. Debido a los numerosos determinantes de patogenicidad que tiene el estreptococo grupo A, además de la faringitis estreptocóxica, la bacteria puede producir infecciones por distintos mecanismos. Las infecciones piógenes son mediadas por un mecanismo de patogenia de invasión a los tejidos. En estos encontramos la faringitis, el impétigo, erisipela, celulitis, sinusitis, otitis media o casos de cuadros diseminados como meningitis y artritis séptica. Podemos encontrar mecanismos mediados por toxinas, como por ejemplo la escarlatina, que son las toxinas pirógenas de estreptococo, y además complicaciones luego de la infección por mecanismos mediados por la respuesta inmune. En este caso, los cuadros que pueden aparecer son la fiebre reumática,
o la glomerulonefritis postestreptocóxica. Con respecto al diagnóstico, en el caso de una faringitis estreptocóxica, los métodos de diagnóstico que se utilizan son métodos directos, es decir, vamos a buscar el microorganismo a través del cultivo o la búsqueda de antígenos del estreptococo por métodos inmunológicos. La muestra debe recolectarse desde las fauces. Recordar que la clínica no permite identificar si la infección es bacteriana o viral. Una vez que se recolectó la muestra de las fauces, puede realizarse el método del cultivo, que es el estándar de oro o método de referencia, que tiene una buena sensibilidad y especificidad. El cultivo tiene la ventaja que permite distinguir entre distintos estreptococos y además, en el caso de que fuera necesario, permite la realización del antibiograma. Sin embargo, el inconveniente es su tiempo, que puede demorar hasta 48 horas. Por otro lado, los test rápidos de estreptococo detectan antígenos de estreptococo cuyas ventajas es la alta especificidad y que es un método relativamente rápido porque en unos minutos está el resultado. El inconveniente es que la sensibilidad es variable y en general presenta menor valor que el cultivo. El otro cuadro que vamos a ver sobre vías aéreas superiores es la otitis media aguda. Esta inflamación del oído medio es una de las enfermedades más prevalentes en la infancia. Con respecto a los agentes etiológicos, principalmente son bacterias como Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza no tipo B y Moraxella catarrhalis. En forma menos frecuente puede encontrarse Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogenes, que vimos anteriormente, Chlamydia pneumoniae y otros bacilos gram negativos. La infección con virus respiratorios puede inducir o prolongar la infección porque altera los mecanismos celulares de defensa inmune. Los virus asociados a otitis media que pueden inducir o prolongar son virus sincicial respiratorio, rinovirus, adenovirus, enterovirus, virus influenza o parainfluenza. La otitis media aguda es una enfermedad de lactantes y niños pequeños, con una máxima incidencia entre 6 y 18 meses de edad. A los 3 años de edad, la mayoría de los niños han sufrido al menos un episodio. Y hasta la mitad de los niños que han sufrido una otitis media aguda han tenido varios cuadros, 3 o más episodios. Entre los factores que influyen en la frecuencia de aparición de las otitis media aguda se incluyen cuadros de alergia, exposición al humo de cigarrillo, falta de lactancia materna, las ciertas estaciones del año donde predomina el clima frío o las infecciones virales, la concurrencia a guarderías, las viviendas donde hay pobreza, hacinamiento y mala higiene. Como ejemplo de agentes etiológicos de otitis media, vamos a ver Haemophilus influenza. Esta bacteria es un bacilo pleomórfico o cocobacilo gram negativo. Uno de los principales factores de patogenicidad es la cápsula de polisacáridos. Esta cápsula está presente en algunas cepas. A partir de la presencia o ausencia de la cápsula, vamos a hablar de Haemophilus capsulados y Haemophilus no capsulados.
Los hemófilos capsulados se clasifican en 6 serotipos, de los cuales el B es el que está incluido en la vacuna que está en nuestro calendario de vacunación, mientras que los hemófilos no capsulados se denominan todos no tipificables. El Haemophilus influenza tipo B presenta una vacuna y se vio que en pacientes que no están vacunados, el 95% de las infecciones invasivas por hemófilos se debían al serotipo B. Una vez que se incluyó esta vacuna en el calendario, estas infecciones disminuyeron en gran medida, apareciendo infecciones por otros serotipos o por serotipos no tipificables. Como mencionamos anteriormente, Haemophilus influenza se divide en cepas capsuladas y no capsuladas. Las cepas que tienen cápsula son cepas que pueden diseminar por el organismo, producen infecciones sistémicas, es decir, diseminan a diversos lugares del cuerpo. Son más virulentas estas cepas y son frecuentes en cuadros diseminados como meningitis. El serotipo B es el serotipo más virulento, pero en la población vacunada suelen aparecer infecciones por otros serotipos, como el C o el F. Por otro lado, las cepas de Haemophilus que no tienen cápsula son más frecuentes en infecciones localizadas. Son cepas menos virulentas y son causales de otitis media aguda, sinusitis, neumonía o bronquitis. Estas cepas colonizan las vías aéreas superiores. El cuadro clínico de las cepas capsuladas se debe a que la bacteria es capaz de atravesar el epitelio de la nasofaringe e invadir vasos sanguíneos y diseminar por el cuerpo. Mientras que las cepas no capsuladas quedan restringidas a vías aéreas superiores, dando infecciones localizadas. Las otitis media aguda se caracterizan porque el niño presenta fiebre, dolor de oído e inflamación de los tejidos. Vamos a encontrar un dolor e inflamación en el tímpano y presencia de un líquido o exudado. Ese líquido va a ser recolectado en principio con un hisopo de algodón para recolectar la secreción. El diagnóstico etiológico de la otitis media aguda bacteriana se basa por métodos directos. Estos métodos incluyen el cultivo del microorganismo. En el caso de Haemophilus, ya dijimos que es un Coccobacillus gram negativo. Una vez que la muestra está recolectada, se lleva al laboratorio y se realiza el cultivo y el antibiograma. Debemos recordar que Haemophilus influenza tipo B está incluido dentro de las vacunas. Las vacunas disponibles contra esta bacteria están formadas por el polisacárido capsular del Haemophilus tipo B conjugado o unido con distintos tipos de proteínas. Pueden ser toxoide diftérico, proteína de membrana externa de Neisseria meningitidis del grupo B, toxoide tetánico o toxina diftérica mutante. Estas proteínas que se unen al polisacárido cumplen la función de estimular una respuesta inmune T dependiente. Esto genera memoria inmunológica y da una respuesta eficaz en niños menores de 2 años. Para ahondar en el tema de vacunas, los recomiendo que vuelvan a repasar el taller de inmunoprofilaxis y el documento de la Sociedad Argentina de Infectología sobre las vacunas. Recuerden
que la vacuna de Haemophilus no se administra solo, sino que está combinada con otras vacunas. Interviene en la cuádruple celular, cuádruple acelular, quíntuple celular o pentavalente, quíntuple acelular y sextuple acelular. Si observan el código QR, podrán ver la ficha de notificación para casos de enfermedad invasiva por Haemophilus influenza. En esta segunda parte de la clase vamos a ver microorganismos frecuentemente asociados a infección respiratoria baja. Vamos a ver virus influenza, virus sincicial respiratorio, vamos a ver Streptococcus pneumoniae y Mycoplasma pneumoniae. Vamos a comenzar hablando de las infecciones respiratorias bajas asociadas al virus influenza. El virus influenza es un virus envuelto con una estructura de cápside helicoidal con fragmentos de ARN monocatenario segmentado. Tiene varios fragmentos diferentes incluidos dentro del mismo virus. Cada uno de estos fragmentos de ARN codifica para una proteína diferente. Sobre la superficie y por fuera de la envoltura encontramos tres componentes relevantes. La hemaglutinina, que es una estructura viral que está asociada a la entrada del virus a la célula. Una vez que el virus ingresó dentro de la célula, utiliza su proteína M2, que es la del canal iónico, que permite que por esta estructura salga el genoma del virus hacia el citoplasma celular. Y por último, la proteína neuraminidasa o sialidasa favorece la liberación del virus desde la célula infectada. Este virus influenza, es capaz de producir la gripe y nos encontramos con tres tipos de virus influenza. El virus influenza A, el influenza B y el influenza C. Sin embargo, de los tres grupos, el único que produce las grandes pandemias mundiales es el virus influenza tipo A. ¿Cómo es la patogenia del virus de la gripe? El virus ingresa por el tracto respiratorio e infecta el epitelio de las vías respiratorias altas mediante la hemaglutinina. Una vez que ingresa dentro de las células, libera su genoma de ARN y comienza a multiplicarse dentro de la célula. Se producen los viriones y el virus se arma, se multiplica, infecta y se libera de las células. Luego invade las células vecinas y se propaga rápidamente. La replicación viral continúa durante un periodo de 10 a 14 días. Ese es el cuadro de gripe o influenza. El virus, para salir de las células, las destruye, las lisa. Por lo tanto, vamos a hablar de un modelo de infección aguda lítica. El virus destruye el epitelio respiratorio, se pierde la función de las cilias, del epitelio ciliado, disminuye la producción de moco y hay descamación de la capa epitelial. Este cuadro dura varios días y por último el virus es controlado por el sistema inmune y eliminado del organismo. El virus influenza tiene la capacidad de producir diferentes tipos de cambios en su superficie. Estos cambios se llaman cambios antigénicos mayores y cambios antigénicos menores. Durante cada año, el virus lo que hace es acumula pequeñas mutaciones que lo llevan a tener pequeños cambios en las proteínas de la superficie. Esto hace que el virus de este año sea algo diferente al virus del año pasado y algo diferente al virus del año siguiente.
Esto lleva a la fundamentación de por qué todos los años debe administrarse la vacuna del virus influenza. Los cambios son cambios menores y dan origen a la gripe estacional. Sin embargo, cada determinado número de años, que puede ser variable, se produce lo que se llama un cambio mayor. Este cambio mayor lleva a un cambio completo en una de las proteínas de superficie del virus, cambiando totalmente y dando origen a un virus capaz de producir una pandemia. Entonces, nos encontramos con dos tipos de cambios. Los cambios menores, que se lo conocen como drift en algunos libros, que están asociados a pequeños cambios en las proteínas de superficie que llevan al cambio de la gripe, del virus de la gripe, pero ocasionan cambios de gripe estacional. Mientras que los cambios mayores que se producen, que se denominan shift, estos cambios mayores hacen que se produzca un gran cambio en la superficie del virus, tal que la mayoría de las personas nunca ha tenido contacto con este virus. Se considera un virus nuevo. Esto desencadena, es una de las causas que se desencadenan las epidemias de influenza A cada diversos números de años. Es muy conocida la influenza A H1N1 que tuvimos en el año 2009 en Argentina. Para que se produzca un cambio mayor, lo que se produce es que cambia totalmente un segmento completo que codifica para la glicoproteína H o la glicoproteína N, es decir, o cambia totalmente la hemaglutinina o cambia totalmente la neuraminidasa. Esto hace que el virus sea completamente diferente y sea capaz de producir una nueva pandemia. En el caso del virus influenza, recordamos que los métodos de diagnóstico que se van a utilizar son métodos directos, es decir, vamos a basarnos en la detección del virus o de los componentes virales en la muestra. Los métodos más utilizados son los que se mencionan ahí, como los dos primeros. Son métodos de detección de antígenos por inmunofluorescencia o métodos que detectan el genoma de los virus por métodos moleculares como la RT-PCR. En algunos centros de referencia se realiza el cultivo del virus en células humanas y el aislamiento viral. Con respecto a la epidemiología y la profilaxis, este virus se puede transmitir por contacto directo de persona a persona, por gotas que tienen un tamaño mayor a 5 micrones, que se extienden, se diseminan al toser, estornudar o hablar, o también a través del contacto indirecto por objetos contaminados, que puedan quedar, el virus queda varias horas en la superficie, o procedimientos que generen aerosoles. El virus sobrevive fuera del organismo unos 5 minutos en las manos, que no nos lavamos, 24 a 48 horas en superficies duras y hasta 12 horas en papeles y telas. Debemos recordar que la vacunación antigripal forma parte del calendario de salud y debe administrarse todos los años al personal de salud, personas con mayores de 65 años, lactantes, embarazadas, puérperas que no hayan sido vacunadas, personas de 2 a 64 años con factores de riesgo y el personal estratégico. Para ampliar la información sobre la vacunación antigripal, les recomiendo repasar el taller de inmunoprofilaxis, calendario de vacunación y la actualización de SADI sobre vacunas. Otro virus capaz de producir infecciones respiratorias bajas es el virus sincicial respiratorio.
Este virus es un virus envuelto con un genoma de ARN monocatenario. Virus sincitial respiratorio es el principal agente etiológico de las infecciones respiratorias en niños menores de 2 años, en los que puede producir bronquiolitis, neumonías, traqueobronquitis y otitis medias, dando lugar a importantes brotes epidémicos en lactantes durante el invierno, en los climas templados, o durante todo el año en áreas de clima tropical. El virus sincicial respiratorio produce un cuadro que se denomina bronquiolitis. La bronquiolitis es una enfermedad frecuente y a veces grave que se produce por la inflamación aguda de las vías aéreas inferiores, en particular los bronquíolos, que son los bronquios de menor calibre. Este cuadro afecta principalmente a niños pequeños, en especial a los bebés menores de 6 meses y sobre todo en los meses fríos. Es una causa frecuente de hospitalización en niños menores de 1 año durante el invierno y comienzo de la primavera. Dentro del cuadro de bronquiolitis, virus sincitial respiratorio es uno de los más frecuentes. Más de la mitad de los niños lactantes están expuestos a este virus en su primer año de vida. El virus puede ingresar a través de la conjuntiva ocular, la mucosa nasal y la mucosa oral. Además, la transmisión se puede producir por contacto directo a través de las gotas de saliva producidas por tos y estornudos, aunque también a través del contacto con las manos sucias o los objetos contaminados. Este virus puede sobrevivir hasta media hora en las manos y en la ropa, y entre 6 y 12 horas en superficies, estetoscopios, cubiertos y juguetes. Como mencionamos anteriormente, el virus ingresa al tracto respiratorio o a través de la conjuntiva. El virus se replica en la nasofaringe y lo que produce es lo que va a dar origen a su nombre. Una vez que las células son infectadas por el genoma, se multiplica el virus y se funden las membranas de las células adyacentes, produciendo un sincitio, como se visualiza en las imágenes inferiores. Este virus, al hacer los sincicios o sincitios, produce necrosis celular. El virus se disemina por contigüidad a las células vecinas del epitelio respiratorio y mediante la aspiración de secreciones llega al tracto respiratorio inferior. Ahí produce un cuadro llamado bronquiolitis. En la bronquiolitis, la vía aérea se obstruye debido a la hinchazón de las paredes de los bronquíolos. Hay infiltrados de glóbulos blancos y edema y necrosis, y esto termina en una neumonía intersticial. El diagnóstico del virus sincicial respiratorio se realiza por métodos directos. Vamos a buscar el patógeno, sus antígenos o su genoma en la muestra clínica. Los métodos más utilizados son los métodos de detección de antígenos virales en las células del tracto respiratorio, como se observa en la imagen superior. Observamos antígenos del virus sincicial respiratorio en células infectadas de las secreciones respiratorias del niño. En la imagen inferior se muestran los resultados de un estudio de detección del genoma viral. Debemos recordar que la infección
por virus sincicial respiratorio, presenta factores de riesgo para enfermedad severa, entre ellos la prematurez, las enfermedades respiratorias crónicas, enfermedades cardíacas congénitas, inmunodeficiencias o enfermedades neurológicas y metabólicas. Este virus no posee vacuna en el calendario nacional y como factores de riesgo que aumentan la probabilidad de infección encontramos la asistencia a guarderías, la presencia de hermanos mayores cuando los niños duermen todos en una misma habitación, la falta de lactancia materna, el hábito de fumar en padres o personas mayores que conviven, el bajo peso al nacer, la época del año, recordemos que en el frío es más frecuente, los niños que son sobre todo menores de 6 meses y por supuesto el estrato socioeconómico bajo, el hacinamiento o niños con patología respiratoria neonatal. El último cuadro clínico que vamos a ver ahora es la neumonía. La neumonía es la infección aguda del parénquima pulmonar. Este cuadro infeccioso puede afectar a un lóbulo del pulmón o al pulmón completo. Podemos encontrar que además puede afectar a los bronquios. En este caso vamos a hablar de bronconeumonía. O puede afectar al tejido intersticial entre los alvéolos y vamos a hablar de neumonía intersticial. Si pensamos en el agente etiológico, vamos a encontrar bacterias, virus u hongos. Además, la neumonía se puede clasificar en adquirida de la comunidad o extrahospitalaria y neumonía nosocomial o intrahospitalaria. Los principales agentes etiológicos de neumonía aguda de la comunidad son Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenza, Mycoplasma pneumoniae, Staphylococcus aureus, Chlamydophila pneumoniae y numerosos virus respiratorios. En la tabla 1 se muestran los microorganismos más frecuentes en neumonía adquirida de la comunidad y se observa claramente que el principal agente etiológico es Streptococcus pneumoniae, seguida de Mycoplasma pneumoniae. Con respecto a los niños, los factores de riesgo son prematuridad, malnutrición, bajo nivel socioeconómico, exposición al humo de tabaco, asistencia a guardería y presencia de patologías previas, cardíacas, respiratorias, neurológicas o del sistema inmunológico. Como mencionamos anteriormente, el principal agente etiológico causante de neumonías es Streptococcus pneumoniae, también conocido como neumococo. Esta bacteria es un diplococo gram positivo y es el agente etiológico más frecuente en neumonía típica. La transmisión del neumococo es por contacto directo de persona a persona o por contacto indirecto con las secreciones nasofaríngeas de la persona infectada. Esta bacteria entonces se transmite de persona a persona por contacto o a través de las gotas. En países de clima templado se observa un aumento de la incidencia en invierno y en primavera. La población más frecuentemente afectada son los niños menores de 3 años y la población mayor de 65 años. La inmunidad frente a la infección puede adquirirse de forma pasiva a través de la placenta o en forma activa por la vacunación. Los recién nacidos pueden tener anticuerpos contra el neumococo transmitidos a través de la placenta desde la madre.
Estos anticuerpos desaparecen en pocos meses y en este caso, allí, a partir de esa edad, es cuando coincide el incremento de la enfermedad por neumococo. Después de los 18 meses de edad, el niño presenta una respuesta inmune que le permite protegerse a la mayoría de los serotipos de neumococo circulantes, quizás por la exposición repetida a estos serotipos. La neumonía por neumococo es producida por una serie de eventos sucesivos. En primer paso, el neumococo ingresa por la vía respiratoria, puede evadir el sistema inmune y adherirse al epitelio ciliado de las vías aéreas. Luego se multiplica y a través de la aspiración de las secreciones, el neumococo llega hasta las vías aéreas inferiores y puede multiplicarse en los alvéolos. Allí se produce una intensa respuesta inflamatoria local que puede desencadenar en una neumonía con diseminación hematógena. Con respecto al diagnóstico de una infección respiratoria por neumococo, los métodos que se utilizan son métodos directos, es decir, nos vamos a basar en el cultivo del neumococo a partir de muestras de secreciones respiratorias. La muestra de elección, en el caso de una neumonía típica, es la producción de una expectoración que puede ser a través del esputo o del esputo luego de nebulizaciones, en este caso hablaríamos de un esputo inducido, y en caso de que el paciente no pueda expectorar, pueden usarse métodos más invasivos como el lavado bronquial o el lavado bronquialveolar. Si se sospecha una neumonía con diseminación hematógena, la muestra de elección incluye la toma de hemocultivos. El neumococo es un diplococo gram positivo que posee cápsula. Este neumococo se puede visualizar en las secreciones respiratorias a través de un examen de Gram. Luego se puede hacer cultivo y tipificación de las pruebas seguidas de un antibiograma. La neumonía por neumococo es una enfermedad inmunoprevenible. En Argentina se encuentran disponibles dos tipos de vacunas contra Streptococcus pneumoniae, la vacuna 23 valente y la vacuna 13 valente. La vacuna 23 valente o 23 valencia es una vacuna que está formado por polisacárido capsular. Esta vacuna incluye 23 serotipos diferentes que representan el 85 a 90% de los serotipos responsables de infecciones graves. Por otro lado, la vacuna 13 valencia es una vacuna conjugada que contiene antígenos de polisacárido del Streptococcus pneumoniae unidos a una proteína diftérica. Recordemos que las vacunas conjugadas desencadenan una respuesta timodependiente que favorece su utilización en niños pequeños. Para completar el tema de vacunas de neumococo, los invito a repasar el taller de inmunoprofilaxis y el apunte de recomendaciones sobre vacunas que realizó la Sociedad Argentina de Infectología. El último tema que vamos a ver en esta parte de la clase es la neumonía atípica. Estas neumonías son neumonías que presentan diferencias de las neumonías típicas que produce el Streptococcus pneumoniae. En este caso, la bacteria más
frecuente que produce neumonías atípicas es Mycoplasma pneumoniae. Esta bacteria tiene una particularidad porque no tiene pared celular. Es una bacteria pleomórfica sin pared. Esto nos va a demostrar que en este caso esta bacteria no puede teñirse con la coloración de Gram porque la coloración se basa en las propiedades tintoriales de la pared celular. Al no tener pared, no tiñe con la coloración de Gram. El otro inconveniente a tener en cuenta es que los antibióticos más utilizados son los antibióticos beta-lactámicos. Estos antibióticos actúan sobre la pared. Por lo tanto, no son útiles para el tratamiento de la neumonía atípica por Mycoplasma pneumoniae. Esta bacteria es un patógeno humano estricto. Se transmite por gotas desde las secreciones respiratorias del paciente infectado. Puede dar casos esporádicos aislados o grupo de casos en brotes, por ejemplo, en un entorno familiar o en poblaciones cerradas o semicerradas. La bacteria tiene una patogenia específica asociada a la adherencia al epitelio respiratorio, como se observan en las imágenes superiores, y luego que se adhiere, comienza la liberación de una gran cantidad de productos tóxicos. Estos productos tóxicos destruyen las células del epitelio ciliado respiratorio. Por lo tanto, se acumulan secreciones, hay irritación mecánica, lo vemos con la tos, que es una tos seca, irritativa. Hay invasión de las vías aéreas inferiores que pueden desencadenar en una neumonía. En el caso de una infección o de una neumonía por Mycoplasma pneumoniae, existen diversos métodos para hacer el diagnóstico. Los métodos directos son los métodos que se basan en el cultivo, en la detección de antígenos o de ácidos nucleicos. El cultivo es el método estándar de oro o método de referencia. A partir de la muestra de secreciones respiratorias o líquidos de punción, pero presenta baja sensibilidad y además el cultivo demora varios días o semanas. Con respecto a la detección de antígenos, no es uno de los mejores métodos, no es el método de elección para hacer el diagnóstico de este tipo de infección, porque su sensibilidad también no supera el 60% de las muestras. El método de elección es el método de la detección del genoma en las muestras respiratorias, ya sea secreciones nasofaríngeas o muestras de esputo. Los métodos moleculares tienen elevada sensibilidad y especificidad. Con respecto al diagnóstico indirecto, para detectar la infección de Mycoplasma pneumoniae, podemos estudiar la IgM antimicoplasma, la IgG antimicoplasma utilizando el par serológico o la presencia de crioglutininas. Con respecto a la IgM específica, es un marcador de infección aguda. Sin embargo, solo se detecta luego de 1 o 2 semanas post-infección. Esta inmunoglobulina en general no se detecta cuando es una reinfección por micoplasma. Su uso es tiene mayor aplicación en el campo de la pediatría y debemos recordar que una IgM antimicoplasma negativa no descarta una infección aguda. Podemos estar en el periodo en donde todavía no se produjeron los anticuerpos. Por otro lado, podemos utilizar para diagnóstico la búsqueda de IgG. Esta IgG es de aparición más tardía que la IgM, ya que se detecta en suero del paciente luego de 2 semanas post-infección. Esta inmunoglobulina permanece de 3 a 6 semanas bien elevada y luego declina gradualmente por meses y años. Si yo quiero saber si un paciente
tiene una infección por Mycoplasma pneumoniae, debo utilizar la metodología de par serológico. Hago una muestra en el periodo agudo y la segunda muestra ya en el periodo de convalescencia. La seroconversión, es decir, la primera muestra negativa y la segunda positiva, o el aumento de 4 veces el título, es decir, la cantidad de anticuerpos, se considera un diagnóstico de infección aguda. Sin embargo, este método es retrospectivo, es decir, yo puedo decir el paciente tuvo una infección aguda porque tengo que esperar 15 días para recolectar la segunda muestra. Otra posibilidad es estudiar las crioaglutininas. Estos anticuerpos son poco utilizados porque el método tiene baja sensibilidad y especificidad, porque otras infecciones bacterianas o virales también producen crioaglutininas. Por lo tanto, su hallazgo no descarta ni confirma una infección por micoplasma. En conclusión, en esta clase vimos las infecciones de tracto respiratorio. Dijimos que estas infecciones pueden clasificarse utilizando distintos criterios. Según la localización anatómica de la infección, hablamos de infecciones respiratorias altas y bajas. Recuerden que vimos faringitis y otitis media aguda como infecciones respiratorias altas y luego vimos infecciones respiratorias bajas, vimos bronquitis, vimos bronquiolitis y vimos neumonía, típica y atípica. Y según los agentes etiológicos, podemos clasificar a las infecciones en bacterianas, virales y micóticas. Recuerden que en esta clase los patógenos que vimos fueron Streptococcus pyogenes, productor de faringitis, Haemophilus influenza, productor de otitis media aguda. Vimos virus influenza, productor de gripe o influenza. Vimos virus sincicial respiratorio, productor de bronquiolitis. Vimos Streptococcus pneumoniae, productor de neumonía típica. Y vimos Mycoplasma pneumoniae, productor de neumonía atípica. Por último, les dejo bibliografía para ampliar el desarrollo del tema. Muchas gracias.